Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que acá todos tenemos que pagar impuestos y nada de cosas raras. Y la verdad es que hay estudios que están diciendo que hay mucho de esas cosas raras y por lo tanto eso necesitamos, pero también existe la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con estos recursos? ¿Lo estamos gastando bien? ¿Están llegando a las personas que más lo necesitan? ¿Hay eficiencia o ineficiencia en el Estado? ¿Necesitamos modernizarlo? Y la verdad es que hay que preguntar cómo recaudamos, pero con la misma fuerza si lo estamos gastando bien. ¿Cómo gastamos? Ya, y Sebastián, ¿sabes qué? Hay mucha gente que, y tú bien lo decías, ¿cómo vamos a afrontar las pensiones si estamos retirando recursos a esta hora? ¿Tenemos o no tenemos miedo los chilenos de perder lo que han juntado pesito a pesito, mes a mes en las AFP? Le salimos a preguntar y esto nos dijeron. No me da susto. Yo creo que en el caso particular mío no me influye mucho, pero también hay que pensar en las personas que necesitan urgente hoy día un apoyo y que no lo están recibiendo. La verdad que en estos momentos yo no creo en nada, ¿ya? Creo en mí, creo en que si yo veo que voy a ganar poca jubilación, lo saco o no lo saco, veo que si voy a estar apretada, a lo mejor lo saco, si no voy a estar apretada, no lo saco, ¿ya? Pero en estos momentos está tan incierto todo que yo no creo en nadie, creo en mí, nada más. Ya ve, ahí entonces las opiniones que ustedes tengan, que por supuesto también estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, hashtag Buenos Días TVN. Tenemos a Sebastián Izquierdo con nosotros, pero queremos tener otra mirada de la economía. Marcos Kremerman está también con nosotros. Marcos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. A ver, respecto de este pago de impuestos en los distintos tramos, la cantidad que van a sacar de los recursos, ¿cuál es su opinión? Yo creo que efectivamente en Chile tenemos un sistema tributario que para los impuestos en el global complementario de las rentas de las personas tiene tramos progresivos, ¿cierto? Tenemos un grupo con cerca de 600, que ganan cerca de 688.000 pesos al mes, que está exento de pagar impuestos, y en el resto van apareciendo tasas progresivas, la primera es de 4%, entre 688.000 pesos y 1,5 millones aproximadamente, y va subiendo hasta llegar a un 40%. En ese sentido, que un retiro pague impuestos tendría relación con esta estructura tributaria que tiene Chile. Sin embargo, tal como ustedes decían hace un rato, estaba escuchando atentamente, necesitamos principios de justicia tributaria. Vale decir que al mismo tiempo se le trata muy duro a los contribuyentes que, ojo, alguien que está recibiendo ingresos de 1,5 millones, 2 millones, hoy día no necesariamente significa que es una persona rica, que tiene un buen pasar, que tiene unas excelentes vacaciones. Muchos hogares están endeudados. Por tanto, cuando uno al mismo tiempo analiza los perdonazos tributarios, lo que pasó con Ponce Lerú, lo que pasó con el Grupo Penta, la cantidad de exenciones tributarias que están al límite de la elusión, y en algunos casos hemos escuchado en compras de empresas con pérdidas por millones y millones de dólares, eso es lo que no se consigue. Y por tanto, yo creo que eso es lo que no hace sentido en general, más allá de que técnicamente, si uno mira cómo funciona el sistema tributario, al cual yo tengo reparos, yo creo que debe ser progresivo, no regresivo, como el actual, que recauda principalmente por IVA, es que uno dice, bueno, o aplicamos reglas parejas para todas las personas, y con un tratamiento especial a quienes menos tienen, porque por algo ¿Marco? tienen y en condiciones o no. Hola, Gonzalo, te saludo. Gracias por estar con nosotros también. Quiero ir pimponeando con Sebastián Izquierdo, que también es economista, para ver si ven las cosas similares o tienen diferencia. Me gustó el punto de Kremerman. ¿Y qué opinas tú? ¿Por qué la cancha no es pareja? ¿Por qué están estas exenciones tributarias para unos y no para las personas? ¿Hay más justicia en la distribución del pago de impuestos? Bueno, efectivamente, hay muchas excepciones. Ha habido también casos muy conocidos que a mi juicio han tenido mano blanda, y la verdad es que la legislación ha ido mejorando y por lo tanto la vara ha sido más exigente. ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable o qué entidad o institución es la que no está aplicando justicia de impuestos? Bueno, son las leyes que hemos tenido, que se han ido discutiendo en el Congreso, que han ido mejorando. Han habido muchas modificaciones que la han hecho mucho más exigente, y yo espero que al menos con las discusiones actuales, con las leyes actuales, incluso hay una muy importante que se está discutiendo en el Congreso, estos casos conocidos tengan realmente la vara mucho más alta y seamos muy exigentes, porque en verdad uno no debe confundir de poder mejorar el mercado, hacerlo más competitivo, con ser pro empresario. Yo creo que pro mercado no significa ser pro empresario, y creo que ahí con Marco tenemos coincidencia. Pero si hay empresarios y empresarios, y hay empresas y empresas, hay empresarios que hacen la pega, que pagan sus obligaciones, que no andan eludiendo impuestos,
esto, pero hay otros que tienen no un asesor tributario, tienen un piso completo de abogados expertos tributaristas que lo único que hacen es buscar la manera de pagar lo menos impuesto posible. Entonces, Kremerman, ¿cómo se cambia eso? Pero para llevar la cosa a la papa que estamos hablando hoy día, Marco, ¿se podría hacer algún grado de justicia tributaria, por ejemplo, en este pago de impuestos en particular del retiro del 10? Solo un pequeño comentario en relación a lo último que decías, me parece fundamental. Los millones de pesos, en algunos casos de dólares, que las grandes empresas invierten en contratar asesores tributaristas para hacer gimnasia tributaria y eludir el pago de impuestos, si se destinaran a mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras que trabajan todo el día, sin duda tendríamos un país distinto. Sería un país mucho más justo. Personas que trabajan con su salario podrían llegar a fin de mes, algo muy básico y normal. En relación al retiro, yo creo que estamos en una encrucijada. Aquí estamos en una discusión que no es deseable. Nadie puede celebrar, tal como lo conversamos hace algunos días atrás, de que las personas, los trabajadores y trabajadoras tengan que recurrir a sus ahorros para sortear esta crisis. Yo creo que lo primero es que nadie puede celebrar. Y ante la pregunta si se pagan o no se pagan impuestos, es una pregunta incómoda, porque tenemos un problema actualmente. ¿Cómo determinamos qué hogares tienen problemas y qué hogares no? No qué personas, sino qué hogares. Porque efectivamente, hay personas que no han perdido su trabajo y quizás ganan un poco más o más que la mayoría. Pero ¿qué pasa si en ese hogar también se depende de ingresos informales? Si en ese hogar... Ya vamos a volver con Marco y con el tema económico. Marco, pero es que el punto que acá no estamos hablando solamente de hogares, papá, mamá, pega, sino que también estamos hablando de mucho emprendedor. A mí me escribe un montón de gente que, por ejemplo, tiene cerrado su local. Tiene un negocio, un bazar, una peluquería o lo que sea. Dice, oye, yo no he pagado el arriendo, estoy así con el dueño del local y esto a mí me viene de perilla para tratar de ponerme al día, no me dan crédito, estoy en DICOM y esto y del otro. O sea, estamos hablando de una gama de efectos a bien ¿Y grande. cuántas familias quedaron con adultos mayores que tenían ahí su kiosquito, que salían a vender a la feria? Y eso se acabó. Y los tienen encerrados desde marzo. Y ese ingreso de esa familia, obviamente que mermó. Y los gastos no. ¿Volvamos a la pata política? Ana María, volvamos a la pata política. Los claves. Nos falta alguien aquí que obviamente no puede estar, ya les explico por qué, y es el senador Iván Moreira. Es el único que hasta ahora votaría por los dos proyectos. Eso lo habían dicho ellos también. El senador Durana, senador Castro, senador Osandón y senador Sandoval. Recordemos que Sandoval y Durana ingresaron las primeras indicaciones, fueron los primeros que alzaron la voz y dijeron, bueno, vamos a apoyar este proyecto si es que esto cambia, es decir, el autopréstamo, el denominado autopréstamo, que no debería llegar a puerto, los 10 días incluso plantearon ellos dos para concretar el retiro de los fondos y el tema de... Bueno, eso es básicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con ellos cuatro? Podrían ahora para votar el proyecto, la moción parlamentaria. Pero siempre como una estrategia, Ana María. Claro, por eso ayer porque ayer no entendíamos al principio. Es que ayer no lo entendimos hasta que Kevin nos puso a rayar la pizarra porque decíamos, caramba, van 4 votos a favor, 3 votos en contra, en el rechazo. Como no hubo mayoría, los votos de la ADC se fueron a esta mayoría. Y ahí le llovieron las críticas a la ADC. Entonces, ojo, ¿qué es lo que pueden enfrentar? ¿Con qué se pueden enfrentar ellos también? Con igual, una ola de críticas. Ojo, estamos hablando de los pelos en la sopa políticos del proyecto del Congreso que se vota sí o sí hoy día. En el buen escenario, que estuviera los 26 votos necesarios y avanzara, no es el único lomo de toro estas abstenciones, sino que viene el Tribunal Constitucional. Y para eso hemos invitado al destacado abogado constitucionalista Patricio Zapata, que está con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, abogado, buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, así, muy fácil, ¿cómo ve usted así? No, como fuera un poco de la academia. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Porque es como... Yo pongo el primer lomo de toro, no, ponte otro y saco una carta y la cosa, pero tiene una dimensión de discusión increíble. Bueno, cuando uno explica esto a los alumnos y a las alumnas, uno le explica que el sistema que tenemos es un sistema de controles, pesos y contrapesos, freno y contrapeso. Y puede ser irritante para el televidente, el telespectador, que de repente esto se prolongue en el tiempo y se pierda en las escaramuzas, en las peleas chicas. Pero la verdad es que el sistema está pensado. Otra cosa es que
discutamos si está funcionando lo mejor posible, pero está pensado para que haya tensión dialéctica. Pensemos, por ejemplo, para que haya equilibrio y control y nadie se lleve la pelota para la casa. Hay gente que dice, desde el mundo político, académico también, el Tribunal Constitucional es de las cosas que debería cambiar porque se transforma muchas veces en la tercera cámara, que pone en jaque la decisión popular de los proyectos aprobados en el Congreso. ¿Qué opinan ustedes? Existe esa crítica, pero déjame simplemente terminar el punto anterior. Este Congreso es muy criticado y ha sido muy cuestionado. Pero fíjate que interesante que si vaya a haber o no un retiro del 10%, y parece que va a haber algún tipo de retiro, se va a deber principalmente al impulso de los parlamentarios. Primero en la Cámara, ¿no es cierto?, hace ya 70 días, y ahora estos senadores que tú mencionabas, con sus decisiones, van empujando al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene su rol, él tiene que cuidar la billetera, ¿no es cierto? Y de ese juego, de ese choque entre un ministro de Hacienda que tiene que controlar la billetera y unos senadores y diputados que están todo el día en la feria, que están escuchando, ¿no es cierto?, el reclamo de la gente, lo que ustedes hacen cuando le preguntan, se va llegando a una solución. Yo confío en que eso ocurra, y en ese contexto yo todavía no termino de entender la idea de haber ido al Tribunal Constitucional. Porque se estaba armando la base de un acuerdo. Para ese acuerdo era importante que hubiera un cierto fondo de confianza entre unos y otros, y en una de esas la ida al tribunal trizó un poquito esa confianza. Puede hacer que no la haya roto y que por lo tanto tengamos acuerdo y ya no sea necesario que el Tribunal Constitucional se pronuncie, porque si tenemos un proyecto, cualquiera de los dos, que es de común acuerdo, evidentemente yo me imagino que el presidente retiraría su requerimiento. Pero a ver, un momento. Pero si lo hablábamos hoy día en la mañana, ¿y el veto del presidencial? Al final, ¿de qué sirve? Porque eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿De qué sirve toda esta discusión, esta montaña rusa de emociones? Que sí, que no, que lo saco, que no lo saco, que me programo, que no me programo. El presidente va, lo veta y al final quedamos igual de... Todo lo que se discutió, todas las estrategias, ¿para qué? Mira, yo vuelvo a decir, yo entiendo la exasperación cuando las cosas se discuten por demasiado tiempo. Recién Gonzalo hablaba del larguísimo tiempo que hemos esperado por una reforma integral del sistema de pensiones. Pero fíjate bien, el presidente tiene efectivamente la capacidad de vetar. El veto a que tú te estás refiriendo es el rechazo que él hace al proyecto una vez que termina, en que lo devuelve al Congreso. El presidente no lo hizo con el primer retiro. Fíjate que incluso el presidente, en el caso de una reforma constitucional, podría vetar, y supongamos que hay una marea de parlamentarios que igual insisten. En la actual Constitución el presidente puede llamar a plebiscito. Es el único caso en que puede plebiscitar una norma. Un presidente que dijera, esta es una cuestión de principios, en esto no me rindo, no me someto. El presidente no lo quiso hacer en julio para el primer retiro. Y ahí eso, permíteme un segundo, eso nos permite entender que una cosa son las facultades que tú tienes en el papel, lo que la Constitución te da como facultades, y otra cosa es lo que puedes hacer en la práctica. Porque no es lo mismo un presidente con un 70% de apoyo que un presidente con un 16% Hay un tema práctico también de realismo político. Patricio, tenemos un montón de preguntas y que son súper prácticas. Yo te agradezco porque la idea es que nos expliques con peras y manzanas cuestiones que no sabemos, porque no es nuestro tema del día a día, los tribunales constitucionales, sus plazos y cómo ejecutan sus dictámenes. Por ejemplo, me llama la atención, insisto con mi pregunta, que puede ser tonta, pero creo que no. ¿Por qué un presidente promulga un retiro 1 y el segundo es inconstitucional? No me conteste todavía, porque tenemos más invitados esta mañana. Piénselo bien. Tenemos a Max Quitral, analista político también. Hola, Max. Buenos días. Oye, interesante la explicación. Interesante lo que dice Patricio Zapata. Sí. No es lo mismo un presidente con 70% de aprobación que un presidente con poca aprobación. Y no es lo mismo un presidente con un Congreso con baja. Y no es lo mismo un presidente con revuelta popular. Y no es lo mismo un presidente con crisis sanitaria. Yo creo que ese el tema de las revueltas, que no es una cuestión exclusiva de nuestro país, uno ha visto en la última semana lo que ha pasado, también le resta popularidad, credibilidad. Ha estado tremendamente investigado y trabajado la situación presidencial con revueltas populares. Entonces yo creo que eso también ha condicionado mucho que básicamente la política se vaya construyendo desde el Parlamento. Parlamento que también en algún momento está bastante desprestigiado, y creo que aprovechó una coyuntura que se abrió a partir de la revuelta y la crisis como para poder instalar un debate que no se origina
solo a partir de la crisis sanitaria. Esto ya se venía discutiendo y yo creo que estas movilizaciones también han ayudado mucho a esos parlamentarios a impulsar este tipo de medidas. Max, y ahora lo conversábamos antes con Ana María, la situación internacional y regional de lo que se está viviendo. Ya no hemos visto revueltas solamente aquí en nuestro país, sino que en Perú, en Colombia, en Francia, Guatemala importante, Argentina también. En Perú están pidiendo una constitución igual que nosotros. Sí, por eso te digo. Pero están pidiendo asamblea constituyente, ojo. Sí, no, ya, pero en el fondo el síntoma es muy similar. Sí. Y suele ocurrir en la historia, si uno revisa la historia, pues. los procesos siempre son no de un solo país, son de la situaciones ligadas a una coyuntura que tiene muchos factores comunes para los pueblos, ¿no? En un momento determinado. Así fue en la década del 60, en el 70, épocas en que se repetían dictaduras, prácticamente toda la región. Ya, pero además hoy con la inmediatez de las redes, porque convengamos que eso juega un rol súper importante. Y ese es nuevo. Sí, pues es nuevo, son fenómenos como tú bien decías. La irrupción de las redes sociales, sí. Pero a mí me pasa algo, yo tengo dudas también con ambas posturas, ¿no? Desde el oficialismo y desde la oposición dan argumentos que parecen muy válidos para nosotros que no tenemos, como dice Gonzalo, estos temas del día a día. Claro. La oposición dice, esto no es un proyecto de ley, es una reforma, por ende podemos hacerlo porque es algo temporal, entonces no es inconstitucional. Mientras que el oficialismo no, estas facultades son exclusivas del presidente. ¿Por qué? Porque si la gente se queda sin plata, el Estado es el que tiene que resolver solidariamente con estas tensiones. ¿Cuál de las dos posturas es más acertada? A ver, vamos a ver cómo quedaron las cosas. Veamos. Porque finalmente los proyectos del Congreso y del Gobierno eran distintos. Eran distintos en varios factores. Pero ahora son primo hermano. La cara de Briones, ministro de Hacienda ayer, lo decía todo. Lograron mantener lo de los impuestos, pero el resto quedó igual. Mira, moción parlamentaria, monto 4,3 millones, 150, mínimo 35, quedó igual con el proyecto del gobierno. Esto fue lo que se cortó, el que se cortó ayer en la tarde. ¿Quiénes retiran la moción parlamentaria? Todos. ¿Proyecto del gobierno? Todos. Actuales pensionados, menos funcionarios alta renta. Presidente, ministros, senadores, diputados, no pueden retirar. Solamente ellos quedan fuera. Ahí hay una pequeña diferencia. Moción parlamentaria, reintegro voluntario, o sea, no devolver. Y el proyecto del gobierno tampoco. Se rechazó. Se acabó el tema del autopréstamo. Esta es la gran diferencia. Moción parlamentaria, no paga impuestos. Nadie paga impuestos. Y acá sí, como hemos hablado, dependiendo del tramo, pero desde los 700.000 pesos. ¿Y cuántos votos? El quórum, 3/5 en la moción del Congreso, 26 senadores que, según nos decía Kevin Felgueras desde el Congreso, no estarían los votos. Y ojo con lo del gobierno, porque el proyecto del gobierno no requiere más que mayoría simple. 22 senadores. Están tan parejos, yo les decía temprano que eran 3 y 3 los que faltan. Le faltan 3 de la oposición, le faltan 3 al oficialismo. Ya, ¿quién gana este gallito? Tendríamos que hacer una encuesta completa. A ver, vamos, Max. A ver, la verdad que partiendo por qué se lleva al Tribunal Constitucional, creo que una pregunta que lanzaba Gonzalo, yo creo que fue justamente para esta estrategia, para poner un poco en dividir el Parlamento en términos de cuál propuesta es la mejor. Yo creo que va por ahí un poco la línea. Y en la práctica funcionó. En la práctica funciona. Mira lo que pasó ayer en la discusión de la Comisión del Senado con respecto a los proyectos. Pero la verdad las cosas es que con la mayoría simple, evidentemente que el gobierno va un poco más adelante. Pero estamos frente a una figura presidencial que realmente está debilitada, por tanto el Parlamento ha tenido un rol fundamental. Entonces yo creo que la moción final, la moción parlamentaria, es la que podría imponerse. ¿Tú crees que gana el proyecto de los parlamentarios? Además lo del Tribunal Constitucional, yo la verdad que, insisto, para mí fue una estrategia del gobierno para dividir las aguas y que esto se pusiera en discusión. ¿Quién gana el gallito? ¿El gobierno, el proyecto del gobierno o el de los parlamentarios? Yo creo que no hay un gallito. ¿No? Yo creo que acá hay dos proyectos y uno es mejor que el otro, y yo confío que el Parlamento vaya por aquel proyecto que es más justo porque recauda impuestos. Que para ti es el proyecto del gobierno. Y Marco Kremerman, ¿qué opina? ¿Quién gana el gallito? ¿Qué proyecto será el que avance, crees tú? Yo veo dos aristas. La primera es que esto está relacionado con la discusión de la reforma al sistema previsional. Y tanto los senadores Letelier y la senadora Boich están tratando de impulsar
una propuesta que ellos han construido de tal forma de que la cotización adicional vaya íntegramente, esos 6 puntos adicionales, a una lógica de seguridad social o de reparto. Por tanto, esos 2 votos pueden ser muy importantes. De hecho, ellos se abstuvieron para que el proyecto del gobierno siguiera su curso. Por tanto, yo creo que esa va a ser la clave, los votos de esos 2 senadores y senadoras. Y en segundo lugar, creo que lamentablemente estamos en una discusión de quién capitaliza el retiro, si es el gobierno o son los congresistas, si es el legislativo o el ejecutivo. Me parece que eso da cuenta de la crisis política y social que estamos viviendo. Marco, perdón, explícanos un poquito esto de capitalizar el retiro. En definitiva, tú estabas hablando más bien de la perspectiva política, es decir, ¿quién va a ser el ganador frente a la ciudadanía respecto al retiro? Porque claro, si gana el proyecto del gobierno, ¿se quedaría el gobierno con el triunfo? O no necesariamente, fíjate, porque el proyecto del gobierno quedó más desplumado que el pollo del supermercado. Ya, pero ¿quién va a estar pendiente de eso al final? Al final, ¿cuál es el proyecto que va a ganar? ¿Eso Claro. es lo que va a primar, Marco? Claro, yo creo que esto ahí está el componente de economía política, vale decir, independientemente que, como dice Gonzalo, el proyecto del gobierno es el proyecto de los congresistas, más el tema tributario, es prácticamente lo mismo. El asunto es que en términos políticos va a tener, ¿cierto?, la chapa de que va del gobierno, independientemente de que la ruta de la reforma y la discusión todos la conocemos con exactitud, pero entonces yo vuelvo al tema de la capitalización. Acá, Ejecutivo y Legislativo, que están en una disputa lamentable, ¿cierto?, en las últimas semanas, en los últimos meses, están viendo, bueno, dado que esto es imparable con el proyecto, ¿quién es el que finalmente termina colocando la chapa final? Y eso a mí es lo que me parece preocupante, porque insisto, esto nadie debería estar celebrándolo ni amparando, porque es una política que existe, dado que no existe una política alternativa que al menos permita remediar en parte la situación de muchos que están pasando muy mal. Sí. Ahora, momento. Patricio Zapata, ¿quién hay gallito o no hay gallito? Primero. ¿Quién gana de los 2 proyectos? Perdona, pero la expresión gallito, así como la expresión regla del juego, sugiere que esto es una cuestión lúdica o esto es una tragedia. Hay un conflicto de visiones. Y yo creo que se está imponiendo por necesidad, no por virtud, esta fórmula. Aquí la verdad es que dejamos pasar 9 meses, 8 meses, con soluciones que no fueron suficientes. Entonces, claro, el gallito no sé si le interesa mucho a la gente. A mí me parece que va a quedar para la historia que estos retiros fueron empujados por diputados. Y después veremos qué diputado o qué diputada logra asociarme a su nombre. El presidente, entiendo, está tratando de subirse a esta iniciativa. No sé si lo Pero es que por eso, abogado, no es una cuestión de tratar de tomarlo a la chacota, sino que en definitiva es, a ver, si estamos pensando netamente en la población angustiada hoy, que tiene que salir de una crisis social, además de una pandemia, ¿por qué no nos dejamos de discutir y la sacamos luego? Por eso le digo que es un gallito, porque en definitiva, a ver, ¿de qué se trata esta historia? ¿De pensar en la gente o pensar en el rédito propio? La expresión, pasa que, a ver, hay una dimensión evidente de egos personales en juego, pero yo no reduciría estos debates a una pura lucha de vanidades, y lo que yo rechazaría de la expresión gallito es que puede dar la sensación de que aquí simplemente estamos ante ambiciones personales o afanes de figuración. Hay un conflicto político grave. Hay una mayoría en el Congreso Nacional que siente que las respuestas del gobierno han sido insuficientes desde marzo. Y hay un gobierno que entiende que no tiene tantos recursos, que no puede gastar tantos recursos. Pero Patricio, le encuentro toda la razón. Me encanta que estés acá y que pongas también el punto de vista, digamos, jurídico. Cuando hablamos de gallito, no es que estemos chacoteando el tema, sino que es un sentido figurativo, porque en la práctica sí está habiendo gallito. Porque, por ejemplo, acá uno ve que te ponen la pelota y otros la esconden, y yo pongo la pelota y otros o sea, voy al TC y resulta que la presidenta del Senado dice, yo manejo la tabla, pues no te pongo el... ¿eso qué es? Un gallito. Entonces echamos a la chimuchina. Yo coincido con usted, que el tema es muy grave. Mi punto es no. Es más, considero que es una vergüenza. Es una vergüenza que no hayamos sido capaces de tener una reforma previsional como la gente. Es una vergüenza que la gente tenga que estar sacando su poca plata para enfrentar una pandemia. Todo es una vergüenza y no es ni más ni menos, creo yo, que el reflejo de una política fragmentada
incapaz de llegar a acuerdo y con un futuro que yo veo cada vez más complejo por estos temas. Perdona que solamente para decir lo siguiente, yo te conocí que estas discusiones que los telespectadores observan tienen esta dimensión más pequeña, más mezquina, obvio. Pero yo lo único que digo es lo siguiente: aquí ha habido un conflicto político mayor y hay una mayoría en el Congreso que se la jugó, por ejemplo, para tener un gran acuerdo el 15 de noviembre, para que encauzáramos el conflicto de una manera civilizada. Esa gran mayoría después se expresó tratando de evitar que se siguieran afectando los derechos humanos, con acusaciones constitucionales y algunas de ellas bien fundadas. Esa misma mayoría se sintió insatisfecha con el IFE, sintió que las cajas que se repartieron a los hogares, no nos olvidemos de esas cajas que llevan el nombre del presidente, que se repartieron en abril o en mayo, eran insuficientes. Entonces, hay vanidad, hay ego, sí, pero eso no es todo lo que hay. Hay conflicto político, hay un intento por representar, por darle cauce y por darle respuesta a la gente. Sin duda. Y perdona, yo sé que es lo más impopular que hay defender a la función parlamentaria, pero yo no vengo acá simplemente para decir lo que Patricio, o sea, esa es la idea. Caro, o sea, esto es lo que tiene que pasar cada vez más, creo yo, que es sano para el país. Tenemos que conversar y tenemos que escucharnos, y a lo mejor yo puedo no compartir algo con Sebastián o contigo, Patricio, pero en el debate se sacan las mejores cosas para el país, y eso es lo que ¿Y sabes qué? Y demostrar que sí se puede, que teniendo opiniones distintas, que siendo radicalmente diferentes, sí logramos llegar finalmente a un acuerdo y poder, en función de la gran mayoría, sacar la mejor conclusión. Bueno, pero en toda esta discusión, en todo este debate, nos falta escuchar a alguien que hemos cazado durante todas estas discusiones, ¿no? Sus reacciones, sus palabras. Ayer dijo, acá no va a haber un perdonazo. Acá está. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha trabajado muchísimo, dio la pelea para que no se diera un segundo retiro. Está cruzando los dedos, además, algo para le pasó que no en la haya... imagen del Zoom, que hizo un gesto. Estaba complicado. Yo diría que tuvo dolor de espalda. ¿Sabes que cuando uno tiene dolor de espalda a veces uno hace como así? Sí, yo iría por eso. ¿Qué les parece si lo escuchamos? ¿Qué fue lo que dijo el ministro Briones? Las personas de mayores ingresos en Chile, que son las que pagan impuestos, las únicas, por la vía del proyecto de la Cámara, solo en impuestos se están ahorrando lo mismo que van a retirar en su totalidad el 20% de menores ingresos en nuestro país. Yo pregunto con una mano en el corazón si acaso eso es justo. En el fondo, duro para ahí, creo yo. Lo que pasa es que, como decían nuestros invitados, la pega de este caballero es cuidar las lucas. Y para él, en el fondo, lo que pasó, el desplumaje del proyecto del gobierno, fue un fracaso. O sea, lo único que se salvó fueron los impuestos. Claro, y eso por eso él decía, no es necesario que el texto lo indique. Esa es la diferencia también con el proyecto. No hay un texto, un párrafo, digamos, que diga que la gente debe o no pagar impuestos. Está totalmente, como lo decía Sebastián, en el marco de lo que actualmente rige. Sí. Quiero hacer una pregunta. No, llegó el momento. Llegó el momento. Te equivocaste de programa. Eso era en la noche, Gonzalo. Le preguntamos a una persona que sabe cómo funciona el famoso Tribunal Constitucional. ¿Por qué la diferencia en que un gobierno promulga, le da luz verde a un primer retiro, pero en el segundo recurre al Tribunal Constitucional porque sería inconstitucional? ¿Por qué la diferencia, don Patricio? Yo le he escuchado al ministro Belolio, al ministro Monkever dar dos explicaciones para tratar de justificar por qué no hubo requerimiento en julio y ahora sí. Las dos explicaciones son, a mi juicio, de prudencia política. Una se dice es que en esa época pensábamos que iba a ser el único y ahora esto parece que se transformó en tendencia. La segunda explicación es que estábamos peor económicamente en el mes de julio de lo que estamos ahora. Cada uno verá si le parece que son buenas o malas explicaciones para la decisión política del presidente. Ahora, el problema jurídico es que tú vas al Tribunal Constitucional a decir que esta es una cuestión de principios, que es el corazón de la tradición constitucional chilena, que es el cerebro del sistema presidencial lo que está en juego, que es el alma de nuestra Constitución. Es el argumento, es el tono. Entonces, ahí estos argumentos políticos no conversan mucho.
En ese sentido le va a costar, yo creo que le va a costar al gobierno convencer al Tribunal Constitucional de que esto era y es realmente el corazón de la Constitución chilena, de que es un deber del presidente. Sí, la pregunta es si el Tribunal Constitucional está para analizar razones de contexto, de circunstancias o razones políticas, porque pueden ser muy atendibles los argumentos que dan los ministros respecto a por qué se actuó en la primera parte así y en la segunda no. Pero el Tribunal Constitucional, creo, está para ver la constitucionalidad o no, se cumple la norma o no, y parece que no tiene nada que ver con los argumentos. Tal cual. O sea, esta explicación puede servir para entender como observador que el presidente haya actuado de una forma o de otra, pero para el alegato, para la discusión entre los jueces y las jueces, esas consideraciones no deberían ser tomadas en cuenta, así como no debería ser tomado en cuenta en principio lo que dicen las redes sociales, así como no debería ser tomado en cuenta lo que dice la calle. Debería. Ahora, los jueces tienen su corazoncito y tienen su tendencia política como en todas partes del planeta. Y el Tribunal Constitucional parece que tiene más corazones cercanos a la moneda que a la oposición, ¿es así? Y en ese sentido, ¿podría moverlos la lealtad con el gobierno en un eventual apoyo? A ver, ¿Y podrían, por ende, rechazar el proyecto del Congreso? Mira, es evidente que en todos los tribunales constitucionales del mundo uno puede identificar mayores o menores simpatías. No sé si recuerdas, recién en Estados Unidos Donald Trump consiguió instalar a una magistrada. Exacto. Y todo el país tenía claro que eso significaba que se configuraba un cierto 6-3. O sea, yo creo que no ofendemos a nadie, no se ofende a nadie si se dice que los magistrados tienen su filosofía jurídica o como tú quieras llamarla. Dicho eso, yo de verdad pienso, y si no, no haría clases y me dedicaría a otra cosa, no iría al tribunal, y yo se lo enseño a mis alumnos, que siempre hay un margen para los argumentos. Y en la historia de nuestro Tribunal Constitucional, tan criticado, y hay buenas razones para criticarlo, han habido varios casos en que magistrados se han salido de la lógica de la bancada y han votado distinto. Entonces yo de verdad, si no, repito, si no me dedicaría a otra cosa, yo creo que aquí siempre está la posibilidad de ir con buenos argumentos y convencer. Yo te pongo dos ejemplos simplemente. Jorge Correa había sido nombrado por un gobierno, el gobierno de la Concertación, había sido un subsecretario, y cuando se discutió el Transantiago, que era muy importante para el gobierno, él votó en contra. Mario Fernández Baeza había sido nombrado por la presidenta Bachelet, y él votó en contra de la píldora el día después. Perfecto. Raúl Bertelse, que de centro derecha... ¿Usted tiene fe el criterio legal, jurídico, se imponga y se impone? Déjame decirlo, no quiero perder nunca esa fe. Ahora, obviamente, para tener más fe, creo que hay que hacerle reformas al Tribunal Constitucional. Ya, ok, pero eso en en una el futuro. nueva Constitución, para tener más fe. Vamos a hacer, pero pensemos y quedémonos con este optimismo de que la objetividad en este caso se da todavía. Ahora, usted decía que esto cambió porque se habría transformado en una tendencia, ya no fue solamente un primer retiro, sino que aparentemente iba a haber un segundo e incluso un tercero. Salimos a preguntarle a la calle, a la gente, ¿usted qué cree? ¿Esto terminaría entonces con el sistema de las AFP? ¿Cree usted que se puede transformar ya en una tendencia y están en riesgo las AFP? Lo vamos a ver. No, es que ya basta de reformas, hay que sacarlo de una vez por todas de raíz. Ojalá sea posible cuando puedan escribir la nueva Constitución, que sea posible sacarlo de raíz, ya basta de reformas, si al final el sistema de pensiones lo que menos hace es guardarnos plata a nosotros. No creo que esto signifique el fin de la AFP, pero sí es una señal más de que es un sistema que no tiene contento a nadie. No lo sé, no podría existir un fin porque tú sabes que después cuando uno cumpla los 70 años deja de trabajar y alguien tiene que pagar, sea con impuestos, sea con una AFP, sea con cualquier sistema, siempre hay que pagar, siempre hay que tener fondos para poder jubilar. La verdad es que no lo creo, no, porque esto hace crecer a los empresarios, así que no creo que termine nunca. Oye, qué bien ahí las opiniones distintas. Uno dice, no creo que esto nunca termine, Sebastián, porque en definitiva hay que seguir pagando. Y había otra de las personas que decía, esto no, porque no va a terminar nunca con los empresarios. O sea que hay la intención por parte de dos lados. Uno, todos tenemos que pagar, y por otro lado hay un empresariado detrás que está sosteniendo el sistema. Sí, o sea,
efectivamente siempre hay visiones diferentes, pero yo creo que ahí un televidente lo dijo bastante, alguien tiene que pagar la cuenta. Sí, si queremos mejorar las pensiones, de alguna parte tienen que salir los recursos. Y hay varias discusiones, uno lo hace como un impuesto al trabajo, es decir, a través de las cotizaciones o a través de los impuestos generales. Y la verdad es que lo que estamos esperando es que el Parlamento se ponga de acuerdo entre esas dos fuerzas y tengamos los recursos para tener mejores pensiones. Y lamentablemente estos retiros, y si van a ser sucesivos, al final de cuentas lo que va a terminar es vaciando los pocos ahorros que tenemos, y por lo tanto va a ser mucho más difícil tener un sistema de pensiones que al final de cuentas de pensiones dignas, que todo lo que nosotros queremos. Sí. Vamos a preguntarle a Marco Kremerman. Marco Kremerman. Marco, ¿crees tú que esto pone en riesgo finalmente las AFP? Yo creo que las AFP, como sistema que es un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio, están en riesgo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente si uno mira los 180 países que existe información y mira cómo son sus sistemas de pensiones, salvo en algunos casos muy puntuales, en general siempre se establecen pilares de seguridad social, pensiones universales, garantías, beneficios definidos. Y eso, el sistema es un sistema de incertidumbre individual, y por tanto uno, si revisa la experiencia histórica, de qué manera los países han ido resolviendo los riesgos que una persona enfrenta desde que nace hasta que muere. Esto se resuelve individualmente. ¿Puede un país o un territorio resolver todos estos riesgos individualmente, o tiene siempre un piso histórico, un componente colectivo con regímenes complementarios? Democráticamente tenemos que dar esa discusión. En lugar de las AFP en el futuro, ¿será un régimen complementario que puede ser obligatorio o voluntario o no? Yo creo que ese debate al menos tenemos que tenerlo, porque es imposible matemáticamente, y nosotros lo hemos demostrado con estudios, construir pensiones suficientes de acuerdo a la realidad chilena con cuentas individuales y con un capital necesario unitario, que es el CNU, que es algo complejo, pero que es la forma en que lo que yo tengo en mi saldo acumulado, 10 millones, 20 millones, 50 millones, se transforma en pensión. Un pequeño dato para cerrar. Se necesitan aproximadamente 80 millones de pesos en las cuentas individuales para poder alcanzar una pensión equivalente al salario mínimo actual. Y hoy día el 85% de las personas que están a punto de jubilar, en el caso de las mujeres, y un 70% en el caso de los hombres, tiene no 80, tiene menos de 40 millones, vale decir, alcanzarían con suerte la mitad del salario mínimo. Por tanto, matemáticamente, aunque le echemos más benzina, esto no va a dar nunca, y tenemos que configurar un sistema normal y moderno de pensión. Claro, o sea, acá hay dos dimensiones. Una es el tema de fondo, que es el sistema previsional, que tiene una deuda gigante, no está dando, ¿verdad?, respuesta necesaria. Pero lo otro es la dimensión política e ideológica. Hay algunos que ven que aquí hay una batalla por terminar con un sistema y fraguar otro, construir otro. ¿Lo ves así? Sí, claro, porque son posiciones finalmente de cuál es el Chile que se quiere construir. Todo tiene ideología, todo está inserto dentro de la lógica política, si no somos animales políticos finalmente. Ahora, el problema es que solo la discusión se ha centrado en una cuestión más bien económica. Y me parece correcto que también lo ubiquemos en la arena política, porque aquí hay disputas, hay posiciones, hay interpretaciones, y eso creo que en el último tiempo había estado alejado. Me parece que la politización que se ha dado en el último tiempo en nuestro país ha sido tremendamente significativa para que estos temas realmente la gente los vaya interpretando. Puede estar equivocadas sus apreciaciones, sus diagnósticos, pero eso también contribuye a una visión de país. Pero en lo concreto, cuando la gente se está pensionando, nos estamos dando cuenta que finalmente los fondos de pensiones, más que asegurar calidad de vida, ha generado una precarización que es tremendamente complicado. Sí, Sebastián quería decir algo, pero vamos a retomar el tema porque Anita tiene un material que nos quiere mostrar que es importante. Un segundo, Anita. Sí, bueno, obviamente retomamos el tema enseguida, pero la pregunta que muchos se hacen, o no todos los que quieren retirar esta plata, es ¿cuándo tendremos el 10%, el segundo 10% en la mano? ¿Va a llegar la plata para Navidad? ¿Llegará después? ¿La van a ahorrar? ¿La van a gastar? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vemos en la siguiente nota. Mientras más pronto pudiese salir, sería fantástico. Lo más pronto posible. Es la esperanza, el anhelo de los chilenos sobre el segundo retiro del 10%. Antes de la Pascua, de aquí a diciembre, de aquí a fines de diciembre, sería lo ideal. Si fuera antes de fin de año sería genial.
Y es la tarea que varios parlamentarios asumieron como propia, tener un nuevo retiro antes que termine 2020. Lo más categórico que uno puede decir en este sentido hoy día es que ese 10% la gente lo va a poder retirar. Espero que ese derecho lo puedan ejercer antes de Navidad. Pero la intención está condicionada por el avance de los proyectos en el Congreso. La reforma constitucional impulsada por la oposición está más avanzada. Este miércoles se votará en la sala y el jueves o viernes podría ser despachada por la Cámara de Diputados y quedar lista para ser ley a 2 semanas de la Navidad. Sin embargo, no podría ser promulgada a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Yo espero que para darle esta buena noticia a todos los chilenos, el gobierno retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Si así ocurriera, la inscripción de la solicitud del retiro podría comenzar el 7 de diciembre y el pago el 21 de ese mes. Un trámite en el Tribunal Constitucional que, según el Senado, dilata aún más los plazos. Yo creo que esto es una señal de inconsistencia y de verdad de no entender nada el presidente de la República de lo que está pasando en el país. El gobierno reiteró que no se opone a un nuevo plazo, que su intención es regularlo por ley y no por una reforma constitucional. Tenemos que hacer las cosas respetando la Constitución y el Estado de Derecho. Y muy especialmente ahora que estamos iniciando un proceso constituyente. Mientras, este martes el proyecto de ley impulsado por el gobierno fue aprobado por las comisiones del Senado y quedó listo para ser votado en sala. El oficialismo quería discutirlo el mismo día miércoles, pero no, yo no lo voy a poner en tabla mañana. Aunque habría espacio para incorporarlo en la tabla el jueves de esta semana. Así, los diputados podrían revisarlo y votarlo la semana del 30 de noviembre. Luego de la eventual promulgación e inscripción, el pago también podría comenzar la semana del 21 de diciembre. Lo que estamos tratando es que las cosas se hagan bien. Si es que eso permite que esté todo listo alrededor del 20 de diciembre, ninguno de nosotros se opondría a eso. Vienen días de intenso debate y discusión entre el gobierno y la oposición sobre el retiro del 10%, diferencias que hasta ahora alcanzan un punto en común. Existe la intención transversal de que los dineros puedan llegar antes del 25 de diciembre. Bueno, es lo que estamos viendo. Vamos a estar muy pendientes respecto de finalmente esto se vota hoy, se vota una, se vota las dos. Ya vamos a estar con Kevin Felgueras. Tenemos un gran panel de discusión aquí en el estudio también. Ahora, antes, les quiero contar que en esta época todos podemos pensar que terminar con el sobreendeudamiento es casi imposible. Usted se lo debe estar preguntando. Pero cuidado, todavía no han ingresado a siyopudetutambién.cl, donde hay miles de deudores que ya lo lograron y que pueden servir como un ejemplo para usted, para que decida solucionar tus deudas y volver a empezar. Defensadeudores.cl, hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho, Gonzalo. Oye, sí, los quiero invitar a lo siguiente, a ver si me ayudan. Patricio Zapata, ayúdanos con los plazos. Los plazos, porque lo que a la gente le importa en la práctica es, vamos a tener antes de Navidad o no las lucas, si es que alguno de los proyectos avanza. En ese escenario hipotético que avance, por ejemplo, vamos con el proyecto de la reforma constitucional del Parlamento. Hoy día se vota, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Cuántos días demora? A ver, si hoy día se obtuvieran esos 26 votos en el Senado, ya, y el proyecto tiene alguna diferencia con el proyecto que aprobó la Cámara, como parece que puede ser alguna diferencia, volvería a la Cámara de Diputados. Vuelve a la Cámara de Diputados. Ocurrir el martes próximo en el Pleno de la Cámara. La Cámara podría aprobar esta reforma, reuniendo los 3/5, y se lo mandarían al presidente de la República el miércoles, ¿ya? Y el presidente lo tendría en su escritorio y ya dependería de él. Del presidente. O sea, si avanza eso, tomaría el proyecto del Congreso una semana en estar en el escritorio del presidente. Suponiendo, repito, que hoy día hubiera 26 votos en el Senado. Una semana. Y la promulgación... Y si no hubiera ninguna diferencia con lo que aprobó la Cámara, si se aprobara exactamente igual, no sería necesario volver a la Cámara de Diputados ni a la comisión mixta, pase directo al presidente. Ya, o sea, más o menos una semana. Ahora, el proyecto del gobierno. Si se aprobara mañana... Si se vota hoy día, por ejemplo, porque... supongamos que hoy día. Nuestro plano temprano, que parece que había cambiado de opinión Adriana Muñoz y podría ponerlo en tabla durante la tarde. Si se aprueba hoy día el del gobierno, que parece que hasta ahora es el más viable. Ya. Los tiempos.
Bueno, tendría que ir a la Cámara de Diputados, porque este proyecto ingresó por el Senado. Sí. Fija, tendría que ir a la Cámara, tendría que conseguir en la Cámara de Diputados los 3/5 para el mismo texto, o sea, para el mismo texto que aprueba el Senado, y calcado, la Cámara de Diputados aprueba ese texto, podrían hacerlo nuevamente el martes próximo, la misma lógica, y si se aprueba en la Cámara, se lo envían al presidente el miércoles o el jueves. Es que es súper bueno lo que nos está diciendo, porque independiente que ambos proyectos tienen un camino, un recorrido distinto, los plazos de una semana se podrían cumplir. Y esto, si avanza del gobierno, que parece que tiene más viabilidad que el del Congreso, porque parece que no estarían los 26, sino que 22 votos en el Congreso. Una semana, suponiendo que calzaran exactamente las dos voluntades, la de la Cámara y el Senado. Porque si hay diferencia, hay un tercer trámite y eventualmente una mixta, y ahí tenemos otra semana más por lo menos. Perfecto. Nos queda claro entonces que una semana. Ahora, vamos al escenario desagradable o más complejo. El más complejo. ¿Qué pasa si le va mal? O sea, si le va bien al proyecto del Congreso y llega al TC, Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los plazos ahí? A ver, política ficción, o sea, no, perfecto. El hecho de que se ingrese un requerimiento ante el tribunal no paraliza el avance del proyecto, pero impide promulgarlo. Claro. Esto podría seguir avanzando, pero el presidente no podría firmarlo. ¿Qué tiempo tiene el Tribunal Constitucional? Esto se presentó el domingo en la tarde. Sí. El lunes el secretario del Tribunal Constitucional tomó nota. En estos días, hoy día, mañana, se va a realizar el trámite y se va a acoger a trámite. ¿Ya? Luego viene la admisibilidad, que serían unos 3 días más, podría ser el lunes o martes próximo la admisibilidad. ¿Ya? Luego el tribunal tiene 10 días para fallar, prorrogables por 10 días más. Entonces, no sé si el lunes 2 de diciembre o 1 de diciembre o es 3 de diciembre, súmale 10 días, llegamos al 13 de diciembre y se prorroga, llegamos al 23 de diciembre. Ya, o 24 de diciembre. Ahí cambia completamente la cosa y se entrampa bastante. Ya, y Patricio, además, cuando estaba la explicación anterior, desde la firma y la promulgación en el diario oficial, ¿son días hábiles los que se cuenta para adelante? Porque muchas veces las personas pueden contar del 3, 10 días más son 13, pero no son 13 necesariamente, pues son hábiles. Estamos hablando de 2 semanas. ¿Estás refiriendo a la aplicación de la ley eventualmente? Sí, sí, que en el mejor escenario que estábamos viendo recién, que se demorara una semana, que efectivamente el presidente lo firma, que en una semana más podría estar promulgándose en el diario oficial, y de ahí en adelante, ¿cómo corren los plazos? Ahora, no se puede descartar que en este caso el tribunal lo falle en 10 días, no use la prórroga, es opcional la prórroga de 10 días adicionales. El tribunal lo que hace es, una vez que lo declara admisible, le oficia a la Cámara de Diputados y al Senado para que opinen. Tienen 5 días para opinar. Si la Cámara y el Senado fueran diligentes y se tomaran apenas 48 horas, ya las cosas se pueden hacer con un poquito más. Ahora, el tema es complejo, el tema jurídico no es sencillo. Ahí va a haber una tensión entre tomarse los 20 días o resolverlo rápido. Claro, una última cosa. Sí. El tribunal lo que hace dentro de estos plazos es anunciar la decisión. Pero la redacción, que pueden ser 100 páginas, 80 páginas, puede quedar para después. Eso es una cosa que a veces sorprende a las personas, que uno les cuenta, oye, salió el fallo tal y cual. Ah, quiero verlo. No. Lo que se comunicó fue la decisión. Para leer el fallo hay que esperar 2 semanas más o 3 semanas más. Ya. Lo que nos queda claro es que los plazos entre 10 días y un mes por lo menos se puede demorar todo esto. Pero por eso que además se puede caer, porque imagínense la angustia de la gente esperando un mes. Diciendo el Tribunal Constitucional, entonces a lo mejor estos 3 votos de Chile Vamos que necesita este proyecto de la moción parlamentaria no llegan a puerto porque es demasiado el tiempo, entonces la gente obviamente necesita su plata. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá hay varias preguntas que todavía no tenemos respuesta. Pero ¿qué está pasando en el Congreso, por ejemplo, hasta ahora? Se supone que ya al menos debería estarse votando uno de los proyectos, el proyecto de la reforma constitucional, y está todo ahí, veremos a qué hora va a ser esta votación. Ya vamos a estar nuevamente con Kevin Felgueras para que nos actualice, pero hay otras polémicas, Anita. Muchas polémicas, yo les decía, se ha dicho de todo, los dimes y diretes, los dueños del proyecto, el primer 10% estaba más claro, pero ahora con este segundo 10% se destaparon unas conversaciones, unos mensajes de WhatsApp, fuego cruzado, declaraciones cruzadas.
entre ella, ¿quién es? Pamela Giles decía esa nota, porque la diputada ha tenido un tremendo arrastre no solo en redes sociales, sino también en las encuestas como Cadem, por ejemplo. Hablan de que puede ser una figura presidenciable. Sus redes sociales a mí me llaman muchísimo la atención porque ha aumentado mucho su popularidad justamente con el primer retiro del 10%, pero ella podría no ser entonces la creadora del segundo 10%. Él, Karim Bianchi, es el diputado que asegura que la autoría del primer proyecto es de él. Se ingresan dos proyectos para el segundo 10%, uno el 24 de agosto y otro el 27. Y los mensajes de WhatsApp lo que revelan es que él la invita a ella a ser la coautora del proyecto, mientras que ella le habría dicho, no, yo quiero ser la autora. Se presentan entonces estos dos proyectos y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que es el dueño de este segundo 10%? Ya, pero es que ahí es lo que hablábamos antes, porque en definitiva estamos tratando de colgarnos estrellas, o se están tratando de colgar estrellas, o están en función de lo que la gente realmente necesita. Max, en definitiva, ¿para dónde va el asunto? Porque no es más importante, sobre todo en este escenario, que se apruebe o no se apruebe, en vez de empezar a ponerle la firma abajo. O sea, uno desde el punto de vista social, evidentemente que esa es la opción, que la gente pueda recurrir a esos recursos, entendiendo que hay un contexto económico complejo donde los servicios básicos han aumentado exponencialmente y eso también ha repercutido en los presupuestos familiares. Pero que acá hay una tensión política, porque además recordemos o coloquemos dentro del análisis que la diputada está siendo rostro presidencial de un partido en específico. Por tanto, también, no solo en la discusión del retiro, sino que también de la carrera presidencial. Max, ya, pero aquí, ¿qué es lo que gana uno o el otro siendo el autor, teniendo la autoría del proyecto? Bueno, a ver, también juega un poco en términos de la imagen, del conocimiento público. Ya. Estas discusiones a través de redes sociales que ustedes muy bien señalaban, estamos en un escenario de redes sociales que hace un par de años atrás no influían, y sí están influyendo, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Pero evidentemente que la diputada Giles ha entendido que el ejercicio de la política no es solo a través del Parlamento, sino que también a través de las redes sociales. Y esta discusión, este entrevero, esta tensión que tiene con algunos otros parlamentarios, también le suma puntos en estar en la palestra, que estemos discutiendo acerca de su figura, si es o no una parlamentaria que se puede posicionar presidencialmente. Ha aparecido en ciertas encuestas, aunque yo, la verdad, las cosas que hace mucho rato que ya perdí la confianza en las encuestas en este país, pero la verdad las cosas que ha logrado posicionamiento mediático al margen de la polémica, pero la verdad las cosas que la polémica también le sirve y le contribuye para que su posicionamiento de imagen logre cierta y hay una práctica, o sea, aquí vemos a dos parlamentarios que se están disputando, Anita, la autoría del proyecto, porque claramente es un capital, o sea, los congresistas que se han adueñado en el buen sentido de la palabra, de ciertas temáticas, han construido también una imagen que tiene valoración en la ciudadanía. Por ejemplo, no sé, el caso de parlamentarios que han estado siempre en el tema infancia, o los que han llevado las banderas de lo laboral, y en fin, y esta también es una oportunidad para ellos, pero están ahí declaraciones, ¿no? Las cosas, ¿no? Es una oportunidad para ella, obviamente, vaya que le suma puntos, porque las encuestas, aunque Max, claro, tiene su punto también con lo que se cuestiona ahora las encuestas, pero ha tenido mucho arrastre en redes sociales con los jóvenes, más que todo. Acuérdense que ella le dicen la abuela, le dice ella a sus seguidores nietitos, responde, es muy, muy activa en sus redes sociales. Yo diría que es un tremendo ejemplo de community manager, de verdad que se ganó los puntos, pero le resta puntos con sus pares. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dice el diputado Karim Bianchi? El primer proyecto del segundo retiro, ese lo presentamos nosotros, y esto fue presentado el 24 de agosto. Luego ella presenta 3 días después otro proyecto, que es una copia del primero, siendo que yo la había invitado al primer proyecto, era innecesario hacer otro proyecto, pero bueno, hay personas que quieren tener más protagonismo, que otra persona se apropie de ideas, es como bien propio de una actitud que pasa a veces en el Congreso. Claro, él la acusa de apropiarse de ideas de otros. Es una declaración bien fuerte que obviamente le puede pasar también la cuenta a ella entre sus seguidores, entre sus adherentes, qué sé yo, pero él la acusa de apropiarse de ideas, y el WhatsApp que anda circulando es un pantallazo que él publica, le publica a varios medios le comparte a varios medios de comunicación, en donde él le manda un PDF con el proyecto, con el segundo 10%, y la invita a participar. Entonces, claro, ellos llegan a conversaciones, pero finalmente
Este proyecto del que él habla es del 24 de agosto y el proyecto entonces de ella como autora es del 27 de agosto, 3 días de diferencia. Ana María, pero además cuando la tuvimos diciendo y enrostrando al gobierno, diciéndole, a ver, si usted aprueba yo hago lo que quiera, firmo si quiere que no va a haber un tercer proyecto, ¿te acuerdas? Un tercer retiro, perdón. Con lo cual, en el fondo ella da a entender que todo lo tiene en sus manos. Claro, ella habla, sí, totalmente, es que ella comunica bastante bien, yo creo que tiene, por eso les decía, como community manager es un tremendo ejemplo de redes sociales, pero ella lo dijo en cámaras, lo dijo en la televisión, prometo entonces no irme por un cuarto retiro si es que esto llega antes de la Navidad, si es que se retira además el recurso ante el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y para que las manifestaciones, digamos, siguieran su curso, ¿no? Sí, tenemos en contacto hasta ahora a otra invitada, la senadora Carolina Goich, porque fue uno de los votos en el Senado, ¿verdad?, que permitió que avanzara en la práctica el proyecto del gobierno, porque tuvo una abstención, ¿no? Senadora Goich, ha tenido harta crítica, sí, de su sector, ¿ah? Sí, buenos días, pero la verdad es que yo me alegro de haber hecho lo que permitía garantizar que sí o sí va a haber retiro del 10%. Yo escucho, claro, y esto de un proyecto por un lado, por otro, y me pongo en la situación de la gente que está esperando el poder retirar su plata. No le importa, la verdad, quién presentó el proyecto, sino que resolvamos el problema. Yo creo que la gente de verdad está cansada de la vanidad de los políticos que parece que creen que es más importante la autoría, la paternidad o maternidad de un proyecto que los contenidos. ¿Qué le interesa a la gente? Que esté resguardado, el que el 10% sea una realidad, el que sea lo antes posible. ¿Senadora? Todos han dicho, ojalá para Navidad, y eso es lo que hicimos ayer con un voto muy criticado, es cierto, pero estratégico, porque permitió tener la alternativa. Si es que no están los votos para la reforma constitucional, vamos a tener una alternativa prácticamente con los mismos contenidos. Sí, senadora, lo que sí le importa a la gente, coincido que le interesan las soluciones y no la chimuchina, es pagar impuestos. Y resulta que esta alternativa que de una u otra manera usted viabilizó con su voto, tiene ese requisito. Debe pagar impuestos quien haga el retiro. Y hay mucha gente que nos escribe y que dice, oye, pero ganar 700 lucas no me convierte en rico y tengo que pagar impuestos. Lo mismo dice el que gana 1 millón. Estoy encalillado, estoy hasta el cuello y me hacen pagar impuestos. No debería haber una diferenciación y que el impuesto fuera efectivamente para las rentas al tramo más alto. Es bien importante, Gonzalo, decir que acá no es que haya un impuesto adicional. Los ahorros previsionales están exentos de impuestos. Si tú ganas 100, cotizas esos 10 y cuando tú haces el ejercicio de tu renta, cuando calculas el global complementario una vez al año, ¿no es cierto? Sí. Se te calcula sobre esos 90. Mucha gente dice, pero estas platas ya pagaron impuestos. No es así. Y hablamos de los impuestos que tenemos que pagar todos por los ingresos que recibimos. Recordar que el 80% de la gente está en los tramos exentos. O sea, estamos hablando del 20% y el 20% que entra por tramos progresivos. O sea, no toda la gente paga la misma cantidad, sino que los que están en los tramos más altos puede llegar al 35%. Sí, no, claro, pero la gente se queja porque en definitiva no encuentra justo que los de 700.000 también tengan que pagar un impuesto. Pero bueno, es el tema que se está debatiendo. Esto no está... pero la discusión... Déjame decir algo ahí, la discusión es por qué tenemos que pagar impuestos en general porque lo que recibimos como ingreso. Sí, no es la discusión respecto de este 10%. Y eso es lo que nos permite financiar muchas otras cosas. Sí, senadora, es que también nos permite preguntarnos, ok, yo pago los impuestos, pero que me den salud gratuita y de calidad, educación y una serie de beneficios, ¿verdad? Pero lo que queremos saber ahora es, ¿hoy se vota finalmente o no? Sí, mira, hoy día está en tabla en la sesión de la tarde la reforma constitucional. Yo espero que votada la reforma constitucional y sobre todo si es que no están los votos suficientes para aprobarla, podamos hacer al tiro la discusión del siguiente proyecto. Estamos con una agenda complicada porque ayer estuvimos hasta tarde con la discusión del presupuesto. Tú sabes que el presupuesto tiene que discutirse durante esta semana, tenemos tiempo para eso, pero si no es hoy día, va a ser mañana que zanjemos la discusión de ambos proyectos. Ya, noticia en desarrollo, senadora Goich, como siempre, gracias por el contacto. Vamos a seguir hablando del 10%, tenemos nuestros invitados.
La verdad, Gonzalo, es que, se los decíamos en la mañana, en estas reuniones de comité participan todos los partidos políticos. La reunión de comité fue bien tensa. Nosotros estuvimos intentando escuchar a través de una puerta esta reunión de comité. Fue bien tensa, hubo harta discusión, pero el acuerdo al que se llegó dejó tranquilos a la oposición, a todos los senadores y también al gobierno. De hecho, habló hace un rato el ministro de Hacienda, el ministro de las Express, diciendo que estaban conformes con la decisión que se había tomado. Y ojo, lo que le preguntaban a Patricio, se le preguntó al gobierno si iba a retirar el requerimiento del TC, entendiendo que ya no tendría mucho sentido, y el gobierno dijo que por ahora no es carta retirar. Por ahora lo mantiene. Oye, espérate. Pero ojo, aquí esto es para sentar un precedente, para evitar que se vuelva a presentar una reforma constitucional transitoria. Eso es lo que quiere evitar el Patricio, por cierto, sabe mucho más que yo de esas materias, pero la idea es sentar un precedente. Ahora, ¿se puede sentar ese precedente, Patricio, cuando se hizo en el Retiro 1 lo contrario? Mira, es bien complicado decirle al Tribunal Constitucional que mande una señal para el futuro. Sí. Este tribunal no es para mandar señales, no es para que uno le haga consulta, es para resolver conflictos actuales, conflictos que estén vivos. Mientras este proyecto tenga la posibilidad de ser ley, hay un conflicto real, ¿no es cierto? Y tú le pides al tribunal que lo resuelva. Si el conflicto no es tal, desapareció el conflicto, yo diría que el tribunal debiera decir, yo no estoy para hacer aclaraciones teóricas, no estoy para resolver cuestiones académicas, para eso están los profesores, supongo. Evidente. Pero a mí me están conflicto, conflicto, diría el tribunal. Oye, Max, pero a ver, acá hablábamos más temprano de un poco un territorio que es non grato, pero es también parte de la escenografía política. Hay algunos que capitalizan lo que está pasando y otros que salen bastante más damnificados. Sí. Yo imagino que los que se están jugando, por ejemplo, les pasó a los senadores de la oposición al haberse tomado la postura de abstenerse. ¿Cómo va eso? ¿Cómo quedan esas boletas, esas cuentas? Porque aquí también van a haber efectos políticos. Moreira ahora está en La Moneda. Sí, ese dato es bien interesante. Negociando con el gobierno. El compañero Moreira, el disco, lo que en algún momento se le dijo en una reunión personal con el presidente. Algo hay ahí. Pero recojo también un poco lo que señalaba en la mañana Patricio, en relación a estas vanidades, estos egos. Yo creo que hay mucho de eso dentro de esta discusión, finalmente. Porque es un proyecto independiente, quien lo presente, bastante atractivo, llamativo, preocupante para la gente. Y quien logre impulsar, imponer finalmente, independiente del criterio, insisto, sí va a tener un efecto simbólico dentro de la opinión pública. Eso no es lo mismo decir mi proyecto fue derrotado frente a la opinión pública, a decir, mire, estábamos en lo correcto, era lo razonable, y eso sí va a ser capitalizado, entendiendo que hay una figura presidencial debilitada, que ha tenido distancia de los partidos que están dentro de la coalición, que hay algunos que han tomado distancia y que incluso han dicho públicamente que no están de acuerdo con la política que está desempeñando el gobierno. Me acuerdo de la diputada Hoffman, por ejemplo, que lo dijo abiertamente, muy molesta. Entonces, evidentemente que hay mucho de ego y vanidad dentro de todo este juego perverso de la política. Ahora, volvamos, Max, con la conversación también respecto de estos egos de los cuales hablaba, pero antes vamos con Kevin Felgueras. Kevin, ya, ¿cómo se ve para la tarde este asunto? ¿Cómo se ve la discusión? ¿Están concentrados? ¿Están así como tratando de hablar rápido el tema del presupuesto para poder seguir a concentrarse en lo del 10%, que me imagino era el tema del día, o se suponía que lo iba a hacer? Y además, perdón, paréntesis, Kevin, por favor, cuídate, porque nos contaste que estuviste ahí husmeando tras las puertas de las reuniones de comité y ya te fuiste de chuleta una vez. Así que... Pero ¿sabes qué? Si me gano otra chuleta por estar haciendo la pega... ¡Bien ganada, Kevin! Les decía, la discusión de presupuesto sigue, y ¿saben qué? Está más enredada que el cachipún de pulpo de la otra vez. Está súper enredada porque hay temas bien interesantes, bien importantes que discutir. El presupuesto en salud para la atención primaria es clave y no hay acuerdo, parece que se va a rechazar. En fin, está bien complicado. En la tarde además se viene la discusión de escaños reservados, que es más enredada todavía, y después viene la de la reforma, que va a estar súper compleja. Kevin, ya, pero espérate, ¿y esto podría prolongarse aún más?
podría ser que, por ejemplo, la discusión de presupuesto se tomara todo el resto de la jornada, incluso se volviera a discutir mañana y seguimos pateando lo del 10%. Buen punto. La discusión de presupuesto va a acabar a las 4, aunque no se haya terminado, y de ahí parte la sesión especial, con escaños reservados, la discusión de la reforma, y si es que queda algo de presupuesto, a las 8 de la noche parten hasta total despacho. Puede que hoy día salgamos del Congreso de nuevo cerca de la 1 de la mañana. Kevin, pero ya, da lo mismo. Nosotros de verdad te queremos agradecer porque estás haciendo tu pega con el canal 24 horas, con prensa, ayudándonos también a nosotros a actualizar a todas las personas, también con humor, porque en el fondo lo que queremos es hablar del tema importante, pero también que sea ameno, ¿no? Que sea también buena onda. Así que te agradecemos la disposición. Me preocupa nomás que yo puedo entender que las sesiones y el Congreso pueda funcionar telemáticamente, pero el amor no. Y usted tiene su estupenda y bella pareja Andrea Aguilar, nuestra periodista internacional del Departamento de Prensa, y que la estamos cuidando muy bien, así que quédese tranquilito. Eso. No se preocupe entonces. Está muy chocha de usted, siempre le tira flores por Twitter. Muy bien. Gracias, Kevin. Te dejamos por aquí al canal 24 horas. De manera telemática, ya se los daré en persona cuando llegue después del Congreso. Es verdad. Un abrazo, Kevin. Y solamente destacar el trabajo que hace también el resto del equipo. Somos 5 personas acá: Alfonso Contreras, Nelson Palma, Patricio Guerrero y Poirot Escobedo. Somos todo un equipo y aquí le estamos dando harto empuje desde el Congreso para llevarle a ustedes. El aplauso para el equipo de prensa. Ya, cuídense. Somos TVN. A seguir con fuerza, vamos. Chao. Chao, gracias. Ana María, ya. Plazo, por favor. ¿Cómo se pagaría? ¿Cuándo todavía estamos bien en ascuas? Bueno, acuérdense que estamos completamente en ascuas, pero estamos hablando por lo menos con un poco más de claridad. Son 2 proyectos que, como lo decían los expertos, son primos hermanos prácticamente. La única diferencia es que uno tributa y es el del gobierno. Los montos, ¿cómo? Quedaron exactamente igual uno con el otro, es decir, el piso es de 1 millón de pesos. Recordemos lo que siempre explicamos: si mi 10% es inferior al millón de pesos, yo saco la totalidad de mi fondo. Es decir, si tengo 6 millones, saco no 600.000 pesos, sino el millón. Ana María, perdón que te interrumpa, y ya hemos visto varias veces cuántas son las personas que lo han sacado en el primer retiro, pero ¿cuántas se podrían quedar ahora en este segundo ya sin saldo, con la cuenta en cero? Bueno, ahora con el segundo serían unos 4 millones de personas. Las otras cifras que también hay que actualizar es que ahora, como es más universal, ya no es tan acotado, también cambia el universo de personas que pueden acceder, porque el superintendente de pensiones hablaba de más de 9 millones, casi 10 millones de personas que iban a acceder, pero ahora, como es universal y solo quedan por fuera, por ejemplo, autoridades, parlamentarios, senadores, todo, este universo cambia. Entonces, ¿cuánto? Vamos a verlo cuando la superintendencia de pensiones entregue otro dato. ¿Qué más? Seguimos. La gran polémica es esta. Pagar impuestos. Y yo aquí quiero hacer participar a nuestros invitados, pero me voy a colgar de una situación que postuló nuestra querida amiga Carola Escobar. A ver. Porque resulta que en algunos países la gente paga más impuestos que aquí. Paga impuestos más caros. Sí. Pero las prestaciones que nos entrega el Estado son superiores y valen la pena. Tienen sistema de salud que los deja bastante más conforme, un sistema de educación que los deja bastante más conforme, y en fin. Y lo que siente la gente es: chuta, me cobran impuestos, pero y seguimos igual, pues a mí no me llega nada, ni una prestación se me devuelve. Es una discusión de fondo también, ¿o no? Sí, yo creo que es... Y por eso a lo mejor enrosca tanto el tema del impuesto. Sí, además que es una discusión que va al termómetro ciudadano, porque la gente hace su cálculo, con sus bemoles, por cierto, en el sentido de que, mira, pago tanto, porque en este país se paga todo, entonces se paga tanto que finalmente uno accede a algún beneficio, nuevamente le quieran aplicar otro impuesto, realmente es una sensación de indefensión. Entonces creo que ahí también es importante poner la pelota al piso, porque la gente siente que hay una diferencia, es decir, de lo que tiene que sacar de su bolsillo permanentemente y lo que está recibiendo del Estado, porque la discusión también apunta al rol del Estado en estas circunstancias, porque la crisis sanitaria creo que ha reabierto nuevamente esa discusión en términos si el Estado está llegando a tiempo a algunas políticas sociales que lamentablemente hace mucho rato en este país se ven bastante claramente
Bueno, Anita, ¿qué otros elementos tienes respecto al tema? Ojo con el impuesto, que han llegado varios mensajes también preguntándonos si yo, que gano sueldo mínimo, debo pagar impuestos. No, recordemos que son a partir de los 700.000 pesos que se empieza a hablar del tema de impuestos, tal y como rige la ley actualmente. Ahora, la otra gran diferencia, aparte del impuesto, es que ya no se habla de un autopréstamo, es decir, no es obligatorio devolver el retiro en el proyecto del gobierno, cosa que sí estaba planteada así desde un principio. Ahora bien, entonces, esta es la gráfica del segundo retiro del 10%, el retiro paga impuestos, sí, pero cuando son las rentas superiores a 700.000 pesos. Ahora bien, el de la oposición no paga impuestos, está completamente descrito en esta propuesta. Sigamos revisando las gráficas. ¿Sí? Anita, perdón, le quería preguntar a Sebastián, al economista, a ver, ya, parece que es bastante un hecho que si avanza será el del gobierno, porque tiene más votos, se está generando cada vez más abstenciones, por lo tanto va a haber que pagar impuestos. ¿Es posible técnicamente hacer una diferenciación en esta pasada de cobro de impuestos? Por ejemplo, que esta ley tuviera un apéndice y dijera: la base tributaria se va a calcular para las rentas no de 700.000, sino que, por ejemplo, superiores a 2 millones, por ejemplo, ¿se puede hacer algo así? Podrían, como materia exclusiva de la presidencia, podrían hacer ese ejercicio, pero nuevamente nos va a retrasar los tiempos. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es mucho más óptimo hoy día avanzar en el proyecto del gobierno con este impuesto, que la verdad, al final de cuentas, a mi juicio, lo que hace es corregir una falencia que tenía el proyecto del Parlamento. Pero insisto, me llegan lluvias de mensajes de la gente que dice: oye, yo gano 700 lucas y que me cobren impuestos me parece tremendamente injusto. Oye, no soy rico. el PYME que está tratando de sacar adelante, y con este 10% lo único que va a hacer es poder echarlo a andar de nuevo y lo tengo que pagar con impuestos. Efectivamente, cobrar impuestos nunca es fácil. A nadie quiere pagar impuestos. Pero la otra cara de la moneda que uno se tiene que preguntar es que ¿qué hacemos con esos recursos? Pero es que se hacían de nuevo. Hoy día, ¿Qué pasa? No es que nadie quiera pagar impuestos. Si yo tengo que pagar impuestos. Y la hacen de oro. Zafan a cada rato. Ya, pero es que el que está dispuesto, no queremos, pero el que está dispuesto a pagar impuestos, cuando a mí me dicen: ¿sabes qué? Pero tus cabros van a ir a un estupendo colegio. ¡Upa! ¿Sabes qué? Cuando llegues a la urgencia te van a atender igual de bien que al que más tiene o al que menos tiene. Vamos también. Pero si yo voy a llegar a atenderme, donde tengo una lista de espera espantosa, donde cada vez que tengo que hacer una operación, también tengo que pedir hora para poder operarme. Es más, me muero antes de que me operen. Y mis cabros van a un colegio donde viven en paro, donde no les hacen clases. ¿Cuál es la idea de pagar impuestos? Donde la calle, donde estoy afuera, sigue con hoyo. Media gracia, pues. Ya más, perdón, Pato Zapata quiere hablar, perdón, Patricio Zapata, que patudo, ¿qué patudo? Es que ya la confianza tanta hora aquí. No es la una todavía, yo creo que es la una. ¿Sabes lo que pasa, Patricio? Es que Pato, cuando escucho Patricio significa que hice algo malo, desde niño. Es como el reto, es verdad. No da permiso entonces para decirle Pato, a menos que está haciendo algo malo ahora. No. Oye, no, yo diría simplemente que no se nos olvide, no se nos puede olvidar, de que no hay gente que no pague impuestos. Todos los chilenos, cuando pagan IVA, pan, la Coca-Cola, la carne, pagan un 20%. Ya, pues, ¿por qué tenemos que pagar otra vez? Quiero decir que en fondo estoy sumándome a la reflexión de ustedes. ¿Usted está de acuerdo con nuestra queja? Yo estoy de acuerdo de que tenemos que ver un sistema cada día más progresivo. Y probablemente esto está poniendo en el tapete la sensación de mucha gente que paga impuestos todos los días y tiene esta sensación de que los servicios no son de injusticia, no son adecuados, paga impuestos. Entonces, pagan más los más pobres porque para ellos ese 20% es más doloroso. Pero espérate, hay un tema que es súper importante lo que estamos hablando, porque acá afortunadamente en el espíritu de la focalización, las familias que menos tienen reciben el soporte del fisco en muchas ayudas, ¿no? Los bonos, este año con pandemia les llegó tal vez el IFE y otras herramientas y bla. Pero resulta que hay una cantidad inmensa de gente de la famosísima, difícil de determinar clase media, que dice: compadre, yo quedo fuera de todo y a mí me cobran todos los impuestos. Y aquí otra vez me quieren aforrar otra colita. Y a mí no me llega ni una prestación, no me llega el bono, no me llega la caja, no me llegan los subsidios, quedo afuera de porque soy rico. Entonces, y después fíjate que hay personeros que dicen que la gente no quiere trabajar, que la gente prefiere ganar menos para seguir recibiendo los bonos. Fue lo que dijo Juan Sutil.
representante de los empresarios. Entonces, Pero o es muy tonto. y esa No, clase media, y esa clase media es la que Sí. además se le exige que le dé pega a los que menos tienen, ¿verdad? Porque tienen que ser gestores de... Sí, pues. Sí, yo, a ver, es muy importante este debate porque efectivamente hay un sector de clase media que probablemente Sebastián concuerde conmigo que ha quedado al margen de todo y que, perdón, no solo en esta crisis queda al margen de todo, sino que en anteriores crisis también ha quedado fuera de todo. Y por tanto hay una sensación de angustia finalmente, porque la incertidumbre que hay con una familia que, recordemos, está en su hogar, enclaustrado, ¿cierto? Confinado, con servicios básicos, con ninguna política que vaya a apuntar a los servicios básicos que se han disparado, recordemos. Entonces, el ordenamiento interno cambió absolutamente. Entonces, cuando espera la atención del Estado, para que en algún momento ese sector que no está siendo reconocido por ninguna política, está esperando un mensaje coherente, razonable por parte de la autoridad, en una situación excepcional. Si aquí no se nos puede olvidar que estamos en una situación excepcional. No es que aquí la gente efectivamente diga, no, esto es permanente. Hay una situación excepcional. Es que mira lo que hicimos recién. Estábamos escuchando a la gente de Maipú del Arenal. ¿Qué siente esa vecina del Arenal? Y dice, y más encima me van a cobrar 40 lucas si saco la plata. Y resulta que esas 40 lucas de impuestos supuestamente es para que yo tenga seguridad. Y aquí estoy, corriendo la cama para el otro lado porque si no me llega un balazo. Esa es la disonancia, creo yo, Anita. No, yo lo que les preguntaba a ustedes, que tienen mucha más experiencia que yo, era el tema de por qué fue tan difícil concretar un acuerdo para que los impuestos estuvieran sobre las rentas más altas. Lo dijo el ministro Briones. ¿Cuál es el problema si es un 1%? Lo decía en una oportunidad, Sebastián, si no me equivoco, es más o menos esa la cifra. Entonces ahora quedamos todos pagando impuestos, todos los que ganan arriba de 700.000 pesos. ¿Y por qué entonces no se logró este tema, no se focalizó con las rentas más altas? ¿Qué costó? ¿Por qué? Bueno, no sé si Sebastián, que tiene ahí mayor información, pudiera aclararnos. Yo creo que hay dos temas que me gustaría como complementar la discusión. El primero es que el 80% de las personas hoy día va a quedar exento del pago, porque ese es un impuesto global que al final de cuentas solamente lo paga el 20% más rico, y dentro de ese 20% más rico hay algunos, los que tienen menos recursos, que pagan una tasa de alrededor de un 4%, y hay otros que llegarían, los más ricos, un 40%, es decir, hay cierta progresividad, y eso lo que hace enriquecer el proyecto, dándole mayor justicia. Ahora, lo otro que es muy importante es qué hacemos con esos recursos. Y la verdad es que cuando veíamos el caso en Maipú de que no teníamos buena iluminación, etcétera, bueno, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es que esos recursos se gasten bien. Nosotros tenemos que exigir a un Estado que se modernice. No podemos creer que con una nueva Constitución los problemas de pensiones, de salud se van a resolver. No, necesitamos a un Estado con mucho más músculo, que sea capaz de afrontar. Y uno de los puntos, por ejemplo, discusión, ya que estamos hablando de pensiones... Pero ¿cómo resolvemos lo del Estado? Discúlpame, Sebastián. ¿Cómo entramos a ese debate del Estado? Bueno, en pensiones, cuando decimos que la clase media queda exenta porque no tiene un pilar solidario, bueno, tenemos que preguntarnos ¿por qué estamos focalizando solamente el 60% y no hacemos un paso de hacer una pensión básica universal para todos los chilenos? Y de esa manera poder, pero necesitamos los recursos. Entonces yo creo que necesitamos un sistema de recaudación progresivo, es decir, que le quite más a los que más tienen, y de esa manera poder entregar todos los servicios de calidad. Sí, y cortarla con los perdonazos y los arreglos. Claro, Anita, cuéntanos cómo quedó el tema del eventual pago. Lo último que les cuento, pero no lo menos importante, los plazos. El proyecto del gobierno son 2 cuotas, mucha atención porque esto le importa muchísimo a la gente, cómo va a ser la modalidad de pago de este 10% segundo, 10% excepcional. Son 2 cuotas. La primera cuota son 15 días hábiles, tal como lo indica la gráfica, y la segunda cuota 15 días hábiles. Bajó bastante el plazo porque se hablaba al principio de 60, 70 días incluso si contábamos las 2 cuotas al principio. El gobierno cede, son 15 días hábiles para la primera cuota, 50%, 15 días hábiles. Pero matemáticamente entonces ya es imposible que... La primera cuota podría llegar todavía. Ustedes sacaron la cuenta para el 21 de diciembre. Depende cuándo se publique la veintena de diciembre. Pero depende cuándo se publique la ley. Claro. Con eso.
porque es contando desde la publicación de la ley en el diario oficial, efectivamente. y ahí entonces podría pagarse la primera cuota antes del 24. La primera vez fue bastante rápido. Yo me acuerdo perfectamente que la gente contaba las horas, los minutos y llegaron al tiro de las sucursales en Santiago Centro. Se repletó de gente porque estaban muy atentos, muy a la expectativa, pero fue rápido. Sí, y las AFP respondieron en su mayoría bien rápido también. Y en el pago también hubo voluntad de la AFP, pero recordemos que le pegamos a cada rato a la AFP también, pero hay que reconocerle que en el pago del primer día fueron algunas de alimentos no han pagado la AFP. Sí, no se han portado bien. No, tienes toda la razón. Sí. Por eso digo, démosle una, démosle una también. O sea, para el 10% uno pagaron rápido y algunas pagaron, a pesar de haber dos cuotas, la pagaron en una. Pero para no tengo tíos en la AFP ni estoy mojado, nada. Pero démosle una también. Si le pegamos, ya, no todas. Unas actuaron todas. mejor que otras, eso sí es verdad. Unas atendieron mejor a la gente en la calle que otras. Pero bueno, eso lo veremos entonces ahora con este segundo retiro excepcional. A la vuelta me dicen que revisamos esto. ¿A la vuelta de qué? ¿No? Pausa, cortito. Ya venimos. Vamos y volvemos.